Hola Colectivo 7. Empiezan las fiestas de otoño. Acompáñanos a vivir esta enseñanza. Hoy traemos para ti Yom Kippur, Día de Expiación. Quiero tomar ahora unos minutos para ir por la enseñanza acerca de Yom Kippur. Yo quiero pedirles que tengan su cuaderno, tengan su Biblia a la mano. Vamos a ir por varios versículos y quiero basarme, por supuesto, en la Escritura, porque esto, como lo hemos venido hablando, capítulo 23 de Levítico, si usted quiere verificarlo en su Biblia, el capítulo 23, la frase con la que comienza el capítulo 23, versículo 1 de Levítico dice: estas son las fiestas del Señor. Entonces, creo que eso ha quedado más que claro entre todos nosotros, que estas fiestas no son de los judíos, estas fiestas no son del Antiguo Testamento, estas fiestas no quedaron obsoletas, sino como que vamos a aprender hoy, es clara la palabra cuando dice estatuto perpetuo. ¿Sabe qué significa perpetuo? Para siempre. Entonces hoy vamos a estar aprendiendo al respecto de cuando Dios dice que algo es para siempre. Él no es bipolar, Él no dice, bueno, yo dije para siempre, pero bueno, la verdad es que ya no, la verdad es que ya quedó obsoleto, hoy vamos a cambiar, hoy es otro tema. Imagínense en manos de quién estaríamos, ¿no? Dios no es como nosotros, Dios no es bipolar. Lo que dijo, e incluso su misma palabra dice acerca de Él, que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre será el mismo. Entonces eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque estamos en las manos de un Dios que es totalmente digno de nuestra confianza. Imagínese estar en las manos de un Dios bipolar. No sabes lo que va a acontecer mañana, no sabes qué se le va a ocurrir, ¿no? Pero gracias a Dios que su palabra nos enseña que Dios es un Dios determinante, un Dios de carácter, de fuerza, y que cuando algo lo establece para siempre. Entonces, empecemos con la palabra Yom Kippur. Los que estuvieron la semana pasada aprendimos que esta palabra Yom hace referencia al día. Es un día de 24 horas. Usted sabe que los días, de acuerdo a la Escritura, son días de tarde a tarde. ¿Cómo sabemos eso? Desde el principio, desde el capítulo 1 de Génesis, aprendemos que fue la tarde de un día al otro día, y Dios llamó a eso un día. Entonces los días bíblicamente se cuentan de tarde a tarde. Entonces la palabra Yom significa día. La palabra Kippur, que es la celebración que estaremos teniendo el próximo miércoles. Hoy voy a ir por la enseñanza, por la instrucción, y el día miércoles la estaremos aplicando, la estaremos celebrando, porque es precisamente el día en el que acontece Yom Kippur. La palabra Kippur la han traducido al español como expiación. En otras latitudes lo traducen como el día del perdón. También hoy vamos a aprender que expiación y perdón están relacionados, y ambas traducciones aplican. Pero también quiero enseñarles algunos otros títulos acerca de esta festividad. A lo mejor ustedes los llegarán a escuchar. Alguno de estos otros títulos para Yom Kippur es cara a cara. Es otro nombre que se le da a Yom Kippur. Cara a cara. Dice 1 Corintios 13:12, es el mismo apóstol Pablo el que hace referencia a esta fiesta. Precisamente, ¿por qué dice que es cara a cara? ¿Sabe por qué? Porque era el único día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tenía un encuentro como cara a cara. Era un encuentro muy cercano. Sabemos bien que en realidad no es que sea cara a cara, porque Dios no tiene cara. Todos sabemos, o los que no sabían, la Biblia utiliza antropomorfismos. ¿Qué es esta palabra? Significa que la Biblia utiliza un lenguaje que sea para nosotros más accesible, que podamos comprender. Y estos antropomorfismos nos dice que Dios tiene cara, pero en realidad no es que Dios tenga cara. Nos dice que tiene cara para que nosotros podamos de alguna manera entenderlos. Nos dice que Dios tiene brazo, que tiene mano, que tiene pie, ¿no? Que se sienta en su trono, y nosotros podamos entender, tener una imagen al respecto acerca de Dios. Pero no es que en realidad sea así, porque recuerden que Dios es espíritu. ¿Usted puede ver espíritu? No se puede ver, y un espíritu no es como este cuerpo, es otra materia.
¿Me explico? Entonces, cuando hablo de esta experiencia cara a cara, me refiero a que él tenía, el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo y tenía una experiencia sobrenatural, una experiencia donde estaba la nube dentro del lugar santísimo, arriba de la tapa del propiciatorio del arca del pacto. Ahí había una nube entre los dos querubines y ahí salía la voz, la presencia de Dios. Entonces, el sumo sacerdote no podía ver directamente ese lugar porque quedaba fulminado. Entonces el apóstol Pablo dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, ese más entonces está hablando de un futuro que pronto llegará. Dice: mas entonces veremos que cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y por eso también esta celebración es conocida como cara a cara. Otro título que se le da a esta celebración de Yom Kippur es el ayuno. Digan conmigo: ayuno. Pero díganlo sonriendo: ayuno. Sí, llegó esa parte del año donde necesitamos entender por qué es la fiesta donde se hace un ayuno. Yo sé que en nuestra cultura occidental, en la cultura mexicana, decimos fiesta y lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es cuando pensamos en fiesta? ¿Qué va a haber de comer? ¿No? Incluso cuando alguien te invita: oye, te invito a mi fiesta, lo primero que decimos: ¿y qué va a haber de comer? Porque nosotros no podemos entender fiesta sin comida, ¿no? Entonces, y esta celebración o santa convocación, que sería el nombre más propio para esta celebración, santa convocación, ya dijimos que la palabra convocación es mikra, es un ensayo de lo que va a pasar en un futuro. Entonces requiere de un ayuno. Y es el mismo apóstol Pablo el que hace también referencia en Hechos capítulo 27:9. No lo lean, anótenlo ahí al margen, ustedes lo leen en su casa. El apóstol Pablo está en medio de un naufragio y dice la palabra de Dios que había pasado ya mucho tiempo y que la navegación había sido peligrosa y que había pasado ya el ayuno. El ayuno. ¿De qué ayuno está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de el ayuno de Yom Kippur. Porque en la fiesta de Yom Kippur, o en la santa convocación de Yom Kippur, hay un ayuno que Dios nos pide. Escucha lo que dice el mandamiento, Levítico 16, 29 y 30. Dice: esto será para ustedes, por favor subráyelo, esto será para ustedes un estatuto perpetuo. Levíticos 16, 29 al 30. Estatuto perpetuo. Pero yo soy cristiano del Nuevo Testamento, yo soy de los acá, yo soy cristiano de Hillsong, yo soy de Hillsong para acá, esto no aplica para mí. Bueno, arráncale esa hoja a la Biblia. De hecho yo creo que sí hay una hoja que tenemos que arrancar de la Biblia. Y antes de que se hagan esto, la hoja que tienen que arrancar de su Biblia es precisamente la que está después de Malaquías capítulo 4. Esa hoja en blanco que divide Antiguo y Nuevo Testamento, esa es la hoja que tendrían que arrancar, porque esa es una falta a la palabra de Dios. Por eso tenemos una pésima interpretación, porque todos quieren interpretar el Antiguo Testamento, lo quieren interpretar a la luz del Nuevo Testamento. ¿Qué no tendría que ser al revés? Interpretar el Nuevo a la luz del Antiguo Testamento. Pero entonces decimos Antiguo y decimos: uy, Antiguo Testamento, no te metas ahí, no te metas ahí. No, háblales de la gracia. Vete al Evangelio de Juan, ahí puro Juan. Entonces llegas por primera vez a una iglesia y lo primero que te dan es: léete el Evangelio de Juan. Incluso si tú vas a una librería, tú vas a encontrar que hay Nuevos Testamentos, pero no hay Antiguos Testamentos. Entonces le decía a Martín la otra vez, saliendo de la vacunación, le regalaron un Nuevo Testamento y Martín se detiene y les dice: oigan, pero está mal este libro, está incompleto, les falta la otra mitad. Y dicen: no, ¿cómo que está mal? Sí, les falta el Antiguo Testamento, me estás dando un libro incompleto. Entonces yo quiero que nosotros como comunidad entendamos que la Biblia es una sola. Es una sola. Y el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Dice toda. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo eso, ni siquiera había Nuevo Testamento. ¿A qué está haciendo referencia? Al Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento en realidad está escrito sobre los fundamentos del Antiguo Testamento. Entonces dice aquí: estatuto para ustedes perpetuo. El 10º día
Diga conmigo, 10º día. Diga, mes séptimo. La semana pasada les dije que estábamos por iniciar el mes séptimo. A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo se llama el mes séptimo, el mes bíblico? Tisri. T-I-S-H-R-I-E. Tisri. Ese es el mes séptimo. Bíblicamente hablando, ese es el mes. Y cuando Dios dice que el primer día del mes séptimo sea convocación a son de trompetas, fue lo que hicimos la semana pasada, pero dice 10 días después, dice aquí el 10º día del mes séptimo, se humillarán a ustedes mismos. ¿Cuánto falta esto entre nosotros? En toda la iglesia dice, humíllense ustedes mismos y no harán ningún trabajo, ni el natural, ni el extranjero que habita entre ustedes, porque este día se hará expiación por ustedes para purificarlos. Y quedarán como, pues hay más o menos que van a quedar, no, dice van a quedar purificados de todos sus pecados delante del Señor. Esto es algo por lo cual tenemos que estar agradecidos. Hay un momento en el año donde Dios se detiene y te dice, detente de lo que estás haciendo, no quiero que trabajes, enfócate. Quiero que veas tu vida, quiero que veas tu corazón, quiero que veas tus actitudes, quiero que te des cuenta que has sido orgulloso, quiero que te des cuenta que has sido mentiroso, quiero que te des cuenta que has sido con malos pensamientos. Tus pies han estado donde no tienen que estar. Tus oídos han escuchado cosas que no tienen que escuchar. Tus ojos han visto cosas que no tienen que ver. Eso es evaluarse. ¿Sabe? Eso a veces dentro del cristianismo se ha olvidado. Hacer una autocrítica. Qué importante hacer una autocrítica. Nos gusta juzgar a los demás y decir, bueno, fulanito le falta, a sutanito le falla. No. La autocrítica es siempre para mejorar nosotros mismos delante del Señor. Decir, híjole, estoy muy orgulloso, hoy amanecí muy orgulloso, todo lo que quiero hacer, todo se trata de mí, no busco dar apoyo, no busco servir en la iglesia porque nada más quiero que me sirvan a mí. No. Yo le felicito si usted está sirviendo en la iglesia. Eso es parte de apachurrar su orgullo, porque usted se despoja de su orgullo, decir, es mi comodidad. Sí, hay que sacrificar comodidad, hay que sacrificar tiempo, hay que esforzarse, hay que estar aquí y servir a los demás. Sí, pero ni las gracias van a dar. Pues de eso se trata. Es que les puse las sillas y nadie me dijo gracias. Pues de eso se trata. Dice aquí, humíllense a ustedes mismos. Es parte. Y dice la Biblia acerca de Yeshua que Él se humilló, que tomó forma de siervo. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Qué vino a decirles? A ver, yo soy el rey de todos. A ver, aquí todos se me alinean. No. Ahí ves a Yeshua sirviéndoles a sus discípulos. Ves a Yeshua lavándoles los pies. Qué lección tan grande. ¿Sabe? No hay mejor forma de afligir el alma que dejando de comer. Yo quiero que usted se pregunte esto: ¿por qué Dios pide que yo deje de comer un día? ¿Por qué será tan importante que Dios quiere o requiere de mí que yo deje de comer? Y sabe, escuché a alguien decir a la respuesta de esta pregunta, hay muchas respuestas posibles, y me dijo, porque una forma de demostrarle a Dios que estoy dispuesto a morir es dejando de comer un día. ¿A poco no sienten que se van a morir? Algunos que no están habituados con el ayuno, dejan de comer 5 o 6 horas y sienten que se van a morir. Mis hermanos, este ayuno es un estatuto perpetuo. Son 24 horas. Iniciamos el miércoles a las 6 de la tarde. Terminamos el jueves a las 6 de la tarde. Ahora, hay una indicación. Si tú por salud no puedes ayunar 24 horas, puedes ayunar menos. Puedes ayunar 18, puedes ayunar 16, puedes ayunar 15, 12. Las horas que tú le quieras ofrecer al Señor. Si es por salud, no quiero que después me digas, no, me dijiste que ayunar y ahora estoy bien enfermo. No quiero que me echen culpas. Solo quiero que nos apeguemos a lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí. Absténganse de comer. Pero entiendan, Isaías capítulo 58, el profeta Isaías
toma ese capítulo para enseñarnos acerca del verdadero ayuno. Porque a veces no solamente se trata de dejar de comer, se trata de que te enfoques en lo que es realmente importante. Entonces, si tú ese día, de miércoles para jueves, tú puedes dejar de trabajar, yo te diría, deja de trabajar, si puedes. Si no puedes dejar de trabajar, está bien, yo lo entiendo. Pero lo ideal, el mandamiento dice que es día de reposo. Este es Shabbat, Shabbatón. Este es aparte del día de reposo semanal. Este es un día de reposo obligatorio, donde Dios dice, no importa si eres natural, si eres extranjero, dice, porque este día es cuando Dios hace expiación por todos ustedes. Va a ser purificada la vida de cada uno de ustedes y van a quedar purificados. Entonces es un día muy, muy, muy importante. Yo les quiero decir nada más, culturalmente hablando, en una sinagoga, si usted por ahí se echa un clavadito en internet y busca el día de Yom Kippur en una sinagoga, usted se da cuenta que ellos se la pasan casi todo el día tirados en el piso, rogando y pidiéndole a Dios misericordia, porque ellos saben lo importante que es este día. Entonces yo no sé si estoy enfatizando lo suficiente para que usted entienda que es un día muy, muy importante. No es solamente digan, ay sí Señor, ya me arrepentí. ¿Por qué cree que me desgañoté hace ratito cantando blanco seré como nieve? Mi corazón te quiere agradar. Porque yo quiero que usted entienda que necesitamos buscar la pureza, que necesitamos buscar la santidad. ¿Sabe? Ese es un tema que a veces huimos, decimos, no, la santidad está hasta allá. No, nadie puede ser santo. No, eso no es posible. ¿Estás seguro? Porque hemos relacionado la santidad con ser religioso, santidad con caminar así, decir, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Sí, ¿cómo te va? Gloria al Señor, amén. Aleluya, todo está bien. Y creemos que eso es santidad. No, la santidad comienza, si tú lees Levítico 19, comienza, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Ayuda a tu prójimo. Si ves que si te encuentras un ciego, un invidente en el camino, ayúdalo. Si te encuentras con un huérfano, con una viuda, apóyale. Esa es la santidad. ¿Te das cuenta? La santidad no tiene que ver con y que te tiemble todo y te caes para atrás. Eso no es santidad. No nos vamos a confundir. La santidad es 100% práctica. Porque a Dios, escuchen, a Dios no se le conoce en la teoría. A Dios lo vas a conocer en la práctica. Cuanto más practiques, más vas a conocer a Dios. Entre menos practiques, menos vas a conocer a Dios. Y tenemos entonces un montón de cristianos que saben lo suficiente de Dios, pero no practican nada de lo que saben. Y yo no quiero que hagamos eso aquí en Colectivo. Yo quiero retarte a que tú puedas disponer tu corazón el próximo miércoles para ayunar al Señor. Y hemos estado mandando reflexiones, mi esposa y yo, todos los días. Al término de la cuarta vigilia estamos mandando una reflexión para que ustedes vayan aterrizando a su vida. Reflexionen, autocritíquense, evalúense. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál ha sido tu comportamiento? Que no te gane el orgullo de decir, no, pues creo que es todo, no he sido tan malo. La verdad es que no soy tan mala persona. Cuando me dicen eso parece que me están jalando los cabellos hacia atrás, así de, pues es que la verdad, o sea, yo no he sido tan mala persona, yo soy buena onda, la verdad. Bueno, dice el sabio Salomón, no seas sabio en tu propia opinión. El mismo sabio Salomón nos dice, mejor teme al Señor y apártate del mal, arrepiéntete. Vamos a dejar eso de un lado y vamos a arrepentirnos. ¿Sabía usted que la iglesia primera, después de que Yeshua asciende y que el Espíritu Santo llega, la iglesia primera habitualmente, dicen los historiadores, que ellos ayunaban 2 veces a la semana? No cuando llegaba Yom Kippur, sino que era parte de su estilo de vida ayunar 2 veces a la semana. Vaya reto, ¿no? Queremos ser como la iglesia primera, necesitamos entrarle más a la disciplina. Esta es una disciplina espiritual, la oración, la lectura de la palabra y el ayuno. Esas disciplinas te hacen fuerte espiritualmente. Entonces, entre menos las practiques, entre menos las hagas, obviamente espiritualmente serás un ser débil. Entonces, les acerco el ayuno para que ustedes lo puedan ir practicando. Y este es un excelente momento, el ayuno de Yom Kippur, para que ustedes lo puedan practicar. Y créanme, este es un hábito que mi madre nos enseñó también en casa. Nosotros habitualmente ayunábamos una sola vez a la semana.
y es algo que trato de implementar con mis hijos. Sé que a veces no lo hacemos constantemente, pero tratamos de retomarlo una vez a la semana. Ayunar, desconectarnos. Deja tantito tu celular, deja tantito la televisión, deja tantito las redes sociales. Ayuna, en serio, mata tu carne, aplasta tu orgullo. ¿Sabes cómo terminas después de 24 horas? Cómo se siente tu carne, se siente todo así de... ¿Se te ocurre pecar? No tienes ganas ni de pecar. Está pero bien aplastado tu orgullo, está bien aplastada tu carne, pero le das de comer y sientes que te quieres hacer todo. No. El ayuno es tan necesario para enfocarnos y entender. Otro título con el cual era conocido Yom Kippur es el gran shofar o shofar Hagadol. Hemos hablado de este sonido de shofar que va a sonar un día en todo el mundo anunciando el regreso de Yeshua. Pero también otro título que se le da es Neilá. ¿Qué significa Neilá? Neilá significa cerrar, haciendo alusión al cierre de las puertas que va a haber en un día como este en el futuro. En un día de Yom Kippur se hará el cierre de las puertas. Por eso constantemente Yeshua en los evangelios sinópticos, Yeshua hace referencia a esto diciendo: muchos van a querer entrar y van a decir: Señor, ábreme. ¿Ábreme qué? Ábreme la puerta. Pero la puerta ya va a estar bien cerrada con no sé cuántos candados. No, esa es otra, ¿no? Ya va a estar cerrada esa puerta. Nadie va a poder entrar. ¿Sabe? El libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 es un versículo muy conocido. Dice que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe? Estamos aún a tiempo. Yeshua está en la puerta y aún está diciendo: hey, ¿quieres entrar? Hey, ¿quieres venir conmigo? Aún está abierta la puerta. ¿Quieres venir? Y es como la parábola que les dije del que hizo la pachanga, la fiesta, que salió a invitar a la gente y la gente dijo: ay, no, yo no puedo. La verdad es que pues tengo un bautizo, no puedo. Me encantaría ir, pero no puedo. No, me voy a ir de vacaciones, no puedo. Entonces el de la fiesta se enoja y dice: ¿cómo? Nadie puede venir a mi fiesta. Entonces salgan y forcen a la gente a entrar, pero que vengan a la fiesta. Esta es una parábola muy actual. Dios aún sigue diciendo: ¿quién quiere venir a mi fiesta? ¿Quién quiere venir a mi celebración? Y entonces será un tiempo muy complicado porque, repito lo de hace la semana pasada, será un tiempo donde esa espada hará mucha división. Muchos querrán entrar, pero ya será demasiado tarde. ¿De acuerdo? Ok, vayamos ahora a la instrucción. ¿Qué es la instrucción? Bueno, ¿cómo fue establecido este tiempo de Yom Kippur? Levítico 16, vamos a basarnos en este capítulo. Voy a ir por algunos versículos de este capítulo. Ahí es donde encontramos la instrucción acerca de Yom Kippur y vemos cómo se establece este tiempo. Dice aquí, versículo 1: el Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban los dos hijos de Aarón? Hableo, Nadab y Abiú. Una coca acá para Don Moy, por favor. Nadab y Abiú. Y dice aquí que después de la muerte de sus hijos, algo pasó. Ustedes saben que estos dos tremendos hombres, dicen incluso algunos eruditos, que pudieron haber estado bajo la influencia del alcohol y entraron a ministrar así como si nada, trajeron otro fuego que no era, y llegan a la presencia del Señor y salen unos hilos de fuego de la presencia del Señor, entran por la nariz de estos sacerdotes y quedaron quemados, no por fuera, quedaron quemados por dentro, y luego con el alcohol que traían, olvídese. Entonces eso fue terrible. Entonces hay una gran seriedad aquí, hay una gran severidad, que todos se detienen. Algo pasó después de eso. Entonces hay una advertencia, porque a partir de aquí Dios regula la entrada al lugar santísimo. Estos amiguitos entraban y salían del lugar santísimo tratando lo santo como si fuera algo común. Mucho cuidado, colectivo 7. No podemos tratar lo santo como si fuera cualquier cosa. Entonces por eso Dios tiene que regular. Dice: a ver, no pueden entrar cuando quieran, ni como quieran,
y no pueden entrar quienes quieran al lugar santísimo. Hay una manera, hay una forma. Entonces Levítico 16:2, Dios dice: el Señor le dice a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario detrás del velo ante el propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué? Para que no muera, pues yo me manifestaré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, ese propiciatorio, que muchas veces lo tuvimos aquí, el arca del pacto, había 2 querubines. Entre esos 2 querubines había una especie de nube cuando entraba el sumo sacerdote. Entonces es ahí donde entraba a ministrar. Dice el versículo 3: Aarón podrá entrar con esto en el santuario. ¿Qué es lo que tenía que entrar? ¿Cómo tenía que entrar sacerdote? El sumo sacerdote Aarón tenía que entrar, dice aquí, con un novillo. Un novillo pues hace referencia a un becerrito. Dice: con un novillo para el sacrificio por el pecado y con un carnero para el holocausto. Son 2 cosas distintas. Número 1, diga conmigo: becerro, sacrificio; carnero, holocausto. Ya se me desinflaron. A ver: becerro, sacrificio; carnero, holocausto. Gracias, gracias. Luego, para que no se me duerma, sé que es difícil a veces todo esto que estoy diciendo. Quisiera contarles más chistes y más anécdotas y llenar mi mensaje así de muchas cosas padrísimas, pero no se trata de eso. Yo estoy aquí para hablar la palabra de Dios, así que se aguanta, ¿no? No, el becerro me habla que Dios le pide a Aarón que traiga el becerro para el sacrificio, y dice aquí: el sacrificio por el pecado. Es decir, va a sacrificar este becerrito, y la razón por la que lo va a sacrificar es por el pecado. ¿Por qué un becerro? ¿Por qué no otro animal? Porque el becerro, escuche, simboliza fuerza, pero también simboliza humildad y mansedumbre. Los becerros, o los que llegaban a ser bueyes en su momento, eran los que utilizaban para arar la tierra. ¿Por qué utilizaban a estos animales? Porque tenían mucha fuerza, pero esa fuerza la tenían ¿bajo qué? Bajo control. Esto es importante. No podía ser simplemente un animal que sea fuerte, porque no es lo mismo tener un animal fuerte que está fuera de control que un animal fuerte al cual tú puedes controlar, porque es humilde y porque es manso. Entonces, cuando Dios le pide a Aarón que sacrifique y que entre al santuario con este becerro, lo hace porque simboliza la fuerza. No hay un sacrificio sin la fuerza, no hay un sacrificio sin humildad, no hay un sacrificio sin mansedumbre. Eso es algo que tiene que quedar muy claro para nosotros. El sacrificio que al Señor le agrada es de esta manera. Es un sacrificio que implica que va a haber fuerza, es un sacrificio que implica que va a haber humildad y que va a haber mansedumbre. ¿Y cuál es la razón de este sacrificio? La expiación del pecado. Dice: el becerro o el novillo es para el pecado, expiación de pecado. Es decir, este becerro va a traer expiación del pecado, el sacrificio de este becerro. Pero ¿qué hay del carnero? ¿Por qué un carnero también? También Dios le pide a Aarón que presente este carnero. Este carnero se entiende que se usa este simbolismo del carnero, esta usanza del carnero, a partir de que Abraham e Isaac, recuerdan esa parte en Génesis 22, que Abraham sube a sacrificar a su hijo Isaac, y que está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y voltea Abraham y encuentra que hay un carnero que tiene los cuernos, que está atorado entre los arbustos, y ese es el carnero que se utiliza para el holocausto. Holocausto significa que lo iban a quemar totalmente, y que ese humo iba a subir delante de la presencia de Dios. El holocausto me habla de consagración total. Bien, el becerro me habla de una expiación, de una limpieza por el pecado. El carnero me habla de una consagración. Diga conmigo: consagración total. Eso es. ¿Sabe? Muchos creyentes están solamente con el becerro, solamente han sido limpios de sus pecados, Dios los ha redimido, Dios los tiene. Pero ¿qué hay del carnero? No se han consagrado. Requiere una consagración ¿qué? Total. Dios pedía que el holocausto se consumiera totalmente. ¿Sabía usted que los demás
pueblos también ofrecían holocaustos a sus dioses? Era algo muy normal. Los demás pueblos adoraban a otros dioses falsos y también les ofrecían holocaustos. Pero la diferencia es que ellos dejaban carne sin consumir, y eso provocaba que se amontonaran las moscas en sus holocaustos. Y entonces el pueblo de Israel pasaba y se burlaba de ellos. ¡Ja! Su Dios es el Dios de las moscas, porque está lleno de moscas su altar. El de nosotros es el Dios verdadero. Consumía todo el holocausto. Entonces entendamos, el becerro es para la expiación por el pecado, es decir, limpieza del pecado, cubierta del pecado. Pero el carnero es para consagración total. Así es la obra de Dios en nuestra vida. Dios te dice: yo te limpio, yo te expío de tus pecados, yo te perdono tus pecados. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros responder? Me tengo que consagrar. Me tengo que consagrar. Ya Dios me perdonó, ya Dios me liberó. Ahora me toca a mí ser como ese carnero y quemarme totalmente en el altar del Señor. Yo les quiero decir, quien no ha entendido el perdón de Dios, quien no ha entendido el becerro, quien no ha entendido que ha sido perdonado, difícilmente puede consagrar su vida. Yo quiero enfatizar esto lo suficiente. Si tú no te sabes perdonado por Dios, si tú tienes culpa en tu corazón y crees que Dios no te ha perdonado aún pecados en tu vida, muy difícilmente podrás consagrarte totalmente a Dios. Tienes que saber que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y cuando dice todo pecado, ¿qué implica? Todo. Entonces nosotros decimos, bueno, es que hay pecados grandotes, ¿no? Hay pecados coloradotes. Hay otros pecados pues que están más o menos, no son tan pecadotes. Todos son pecados. Si te estás infringiendo la palabra de Dios, dice 1 de Juan 3:4, que es infracción a la Torá, es pecado. Eso es lo que es el pecado. Es infracción a la Torá, infracción a los mandamientos. Entonces sí, es pecado. Punto. Entonces a veces queremos negociar con Dios, decir, bueno, Dios, pues este no estuvo tan fuerte, este estuvo más o menos, No. Quien difícilmente no entiende el perdón de Dios, la limpieza de Dios en su vida, muy difícilmente va a poder entender la consagración. Levítico 16:4, seguimos en nuestra lectura, dice: se vestirá la túnica santa de lino y los pantalones de lino estarán sobre su cuerpo, se ceñirá el cinturón de lino y pondrá el turbante de lino sobre su cabeza. Estas son las vestiduras sagradas, se vestirá con ellas después de lavar su cuerpo con agua. Entonces estamos hablando del día donde el sumo sacerdote, se está preparando para entrar. Y Dios les dice que no va a entrar con lo que normalmente entraba. Normalmente tenía el pectoral, ¿recuerdan? Estas túnicas hermosas que usaba el sumo sacerdote. En esta ocasión Dios le pide que solamente utilice una túnica de lino, un turbante de lino, punto. Así es como vas a entrar, es todo. Tienes que entrar en humildad, tienes que entrar en mansedumbre delante del Señor. Nos habla de justicia, nos habla de humildad. Pero dice que antes de eso se tenía que lavar su cuerpo y después ponerse las vestiduras. ¿Sabe? Para poder ministrar al Señor se tuvo que lavar y se tuvo que poner vestiduras. Lo mismo sucedió cuando Yeshua le lava los pies a sus discípulos. Antes de enviarlos a las naciones, Yeshua lava los pies a sus discípulos, los prepara. De alguna manera es una ceremonia de anunciación y diciendo: ustedes ya están listos para poder salir y poder ministrar. Sigamos en el versículo 5, dice: tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos. Digan conmigo: machos cabríos. Número 1, para el sacrificio por el pecado, y un carnero para el holocausto. Muy importante. Volvemos a ver aquí el mismo patrón. Uno es para el sacrificio del pecado y otro era ¿para qué? Para holocausto. Dice el versículo 7 y 8: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para el Señor y otra suerte para Azazel. Diga conmigo: Azazel. Entonces imagínense, Aarón llega con 2 machos cabríos. Dicho sea de paso, los machos cabríos, si usted los conoce, son muy apestosos, huelen muy mal, es un olor muy fuerte.
No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar no solo el shofar, sino también de oler el shofar. Si usted un día está cerca del shofar, yo digo, hágase tantito para allá, porque el olor que sale del shofar es un olor tan penetrante, tan fuerte. Bueno, el macho cabrío es muy similar, es un olor muy fuerte, muy penetrante. Aparte de que son animales sumamente inquietos, sumamente explosivos, son de mucha fuerza. Y Dios le dice a Aarón, trae 2 machos cabríos y quiero que eche suerte sobre ellos. Es decir, al echar suertes es preguntarle a Dios. Dentro de su pectoral él podía echar suertes. Él tenía dos piedritas que podía meter atrás, el Urim y el Tumim. Y entonces eso le iba a indicar: un animal iba a ser sacrificado para el Señor, un macho cabrío iba a ser sacrificado para el Señor, y el otro macho cabrío dice que iba a ser para Azazel. Vaya cuestión tan complicada esta. ¿Sabe? Porque ni los teólogos ni los eruditos se ponen de acuerdo por qué para Azazel. ¿Quién es Azazel? De entrada usted tiene que entender que esos machos cabríos representan nuestro Yetzer Hará. Yetzer Hará significa nuestra inclinación hacia el pecado. Todos los que estamos aquí ahorita sentados, todos sin excepción, comenzando conmigo, tenemos Yetzer Hará, que significa una inclinación hacia hacer lo malo. Y no te explicas cómo, pero está dentro de ti esa parte donde tú dices: ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? O a veces ni nos preguntamos, a veces nada más lo hacemos. Esos machos cabríos representan eso. Y debemos de entender que Dios pide que traigan estos machos cabríos y que hagan una suerte, y que uno iba a ser sacrificado para el Señor y que otro iba a ser ofrecido a Azazel. Y hablando precisamente de esta inclinación al pecado, el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 7:24, dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo también batallaba. O sea, no piense que usted es único que está batallando con el enojo, con la ira, con las malas palabras, con los malos pensamientos, con malas actitudes. El apóstol Pablo también dice: miserable de mí. Porque el apóstol Pablo dice: cuando más me propongo hacer lo bueno, es cuando menos lo hago. Porque hay una lucha todo el tiempo, hay una lucha dentro de ti. Tu inclinación hacia hacer lo malo y tu espíritu que te dice: haz lo correcto, obedece a Dios. Pero nuestra inclinación a veces quiere ganarnos. Bueno, quiero hablar un poquito sobre este macho cabrío que era ofrecido a Azazel, porque es una de las incógnitas muy grandes. Y yo tengo una teoría, porque les digo, hay muchos puntos donde mucha gente no se pone de acuerdo. Pero si usted llega a leer algún día el libro de Enoch, que se me hace para mí un libro interesantísimo. Sé que el libro de Enoch no está en su Biblia Reina Valera 1960, pero este es un gran libro que, si tenemos criterio en cuanto a la palabra de Dios, podemos leerlo y hay muchísima luz. Porque es precisamente en este libro donde encontramos lo que podemos leer en Génesis 6. Si usted recuerda y ha estado en los círculos de estudio, encontramos que en Génesis 6 algo pasa. Dice que los hijos de Dios se enamoran de las hijas de los hombres. Y cuando dice los hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles caídos que se enamoran de las mujeres de la tierra. Y entonces estos ángeles caídos se juntan con las mujeres de la tierra y surgen los primeros seres híbridos, los cuales son conocidos como Nefilim. Y son seres que han estado infiltrados en la humanidad a lo largo de toda la humanidad. Hay mucha gente que piensa que los Nefilim fueron destruidos en el diluvio, pero los volvemos a encontrar en el libro de Josué. El mismo rey David enfrentó varios Nefilim. Bueno, encontró a Goliat y a sus hermanitos que eran descendientes de estos Nefilim. Imagínense la mezcla. ¿Cuál era el propósito de estos Nefilim? El propósito de estos seres infiltrados, el propósito de estos seres era corromper el ADN de la humanidad. ¿Por qué razón quieren corromper el ADN de la humanidad? ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que dentro del plan de Dios, el Hijo de Dios iba a nacer.
Entonces dicen, si podemos corromper el ADN de la humanidad, no va a poder nacer el Hijo de Dios y podemos evitar la salvación de este mundo. Bueno, ese era su plan, pero les falló. Porque en realidad el que pudo hacer sombra sobre María, ustedes saben quién fue. ¿Quién fue? El Espíritu Santo es el que hace sombra sobre María. Entonces estamos hablando de algo divino, de algo celestial. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque precisamente en el libro de Enoc se mencionan los nombres de los ángeles caídos, y uno de esos ángeles caídos se llama Azazel. Entonces no es algo que estoy descubriendo el hilo negro. No. Esto es un término muy conocido, incluso dentro de los círculos satanistas. Uno de sus emblemas es este macho cabrío al que le llaman Azazel. Ni lo busque, porque no tiene nada que aportar. Pero ellos en realidad están totalmente conectados con toda esta demonología y angelología, como se diga, que data desde el principio de la creación. Entonces estos ángeles caídos, entre ellos Azazel, totalmente relacionado con lo que dice Levítico 17. Si usted avanza un capítulo ahí de su Biblia, Levítico 17, Dios hace una aclaración y le prohíbe al pueblo de Israel que ofrezcan sacrificios a Dios en cualquier parte. Dios dice, solamente me puedes ofrecer sacrificio en Jerusalén. ¿Por qué razón Dios solamente pide que le ofrezcan sacrificios solo en Jerusalén? ¿Por qué? Porque para entonces la idolatría de estos demonios ya era tan grande que en cualquier lado tú salías y ya había un altarcito de adoración a tal demonio. Y entonces Dios dice, no quiero que me hagas adoración en cualquier lugar, quiero que vayas y que me adores en Jerusalén. Solamente hay un lugar, porque Dios por supuesto que estaba en contra de todo este tipo de adoración. Entonces lo que sucede aquí es que este macho cabrío, un macho cabrío que era sacrificado para el Señor, el otro macho cabrío era dejado suelto en el desierto, así lo dice la escritura. Lo soltaban en el desierto para que ahí se muriera. Hay muchos eruditos que dicen, bueno, lo ponían en una especie como de peña, y de ahí se despeñaba este animal, porque era de alguna manera para Azazel, era decir, para todos los pecados de idolatría, para todos los pecados de alguna manera que habían sido ofrecidos hacia el maligno. Entonces mandaban todos estos pecados hacia este animal. Pero hay algo muy peculiar, que la historia dice que este macho cabrío, entre sus cuernos le ponían un hilo de grana. Diga conmigo, grana. Este hilo de grana que amarraban entre los cuernos de este macho cabrío, cuando iba a ser entregado a Azazel o llevado al desierto, mientras iba caminando, este hilo color grana, es decir, un color rojo intenso, se ponía blanco. Y eso de alguna manera dejaba ver acerca del perdón y de la limpieza de Dios. Pero hay algo muy interesante. ¿De dónde obtenían esta grana o esta tintura, este rojo intenso? ¿Sabe? La historia, o los historiadores dicen, entre ellos Flavio Josefo, menciona que esta grana la sacaban de un gusanito, un gusano muy especial o muy peculiar que se da en Israel. Este gusano que es tan peculiar en Israel, cuando se va a reproducir, lo que hace este gusanito es que se pega a un árbol y se empieza como a inflar, al grado de que explota y da una apariencia como si lo hubieran aplastado, pero en realidad explotó este gusanito, y de este gusanito sale toda esta tintura, este rojo intenso. Pero lo que usted no sabe es que ese rojo intenso, esa tintura, en realidad ahí están los próximos gusanitos. Y sabe, inmediatamente me acordé de este salmo mesiánico, el Salmo 22, versículo 6. Es un salmo mesiánico que David está anunciando cientos de años antes. Es un salmo acerca de Jesús en la cruz, y dice, mas yo soy gusano y no hombre. Hablando acerca de Jesús. Acerca de Jesús. ¿Por qué Jesús diría yo soy un gusano? Precisamente porque Él es el que se pegó al árbol, al madero, y que explotó. Su muerte trajo vida
a todos nosotros. Incluso el profeta Isaías dice, yo quiero que si lo puede buscar en su Biblia, me llama mucho la atención porque este tono grana está en muchas partes de la escritura. Dice Isaías 1:18 y es un versículo muy ad hoc a lo que necesito decirles. Dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa qué tan rojo esté tu pecado, qué tan grande o qué tan fuerte sea tu pecado. Dice, si tú y yo estamos a cuentas, tu pecado, por muy rojo que esté, vendrá a ser blanco como la nieve. Por muy rojo carmesí que sea, podrá llegar a ser blanco como la lana. Qué increíble. Entonces sucedía que Aarón degollaba a este macho cabrío y lo ofrecía al Señor, y el otro macho cabrío le ponían este hilo grana y lo dejaban ir al desierto. Entonces ahí en el desierto se moría o se despeñaba y nadie sabía acerca de ese macho cabrío. Pero entonces ahí no terminaba la acción del sumo sacerdote. Era un día muy intenso. El día de Yom Kippur era un día muy intenso para el sumo sacerdote, porque ¿qué creen? Nadie le podía ayudar al sumo sacerdote, porque ese sumo sacerdote, acuérdense que está apuntando hacia el verdadero sumo sacerdote, el cual es Yeshua. Entonces a Yeshua nadie le ayudó. Y así como el sumo sacerdote tenía que hacer toda esta labor y traer el macho cabrío y degollarlo y ofrecerlo, todo este trabajo y el cambiarse y el bañarse y limpiarse, todo eso lo tenía que hacer él solo. Entonces tomaba el becerro que había traído primeramente, lo degollaba también y tomaba brasas del altar y entraba al lugar santo y hacía una especie como de perfume y entraba al lugar santísimo donde estaba esa nube y ministraba. No podía ver la nube, recuerde, porque su vida estaba de por medio. Y dice el versículo 18 y 19 de Levítico 16, dice: y saldrá al altar que está delante del Señor y lo expiará, y tomará la sangre del becerro y del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ok, ya tiene la sangre del becerro, ya tiene la sangre del macho cabrío, sale del lugar santísimo, sale al atrio, encuentra el altar del holocausto y entonces con su dedo empieza a rociar sobre los 4 cuernos que tiene el altar del holocausto, los 4 puntos cardinales anunciando el perdón de pecados para todos. Y los está rociando 7 veces, porque el número 7, recuerden que es perfección. Y esto simbolizaba perdón para todo el pueblo. Si el sumo sacerdote logró salir del lugar santísimo, eso significaba que todo estuvo bien. Ya nada más es cuestión de que rocíe el altar con la sangre, y eso implicaba la expiación. Expiación quiere decir cubrir. Al cubrir con la sangre, estaba simbolizando el perdón para todo el pueblo y diciendo ellos: ya estamos del otro lado, tenemos perdón para todo el año. Pero si el sumo sacerdote no salió, eso ya pintaba de alguna manera mal. ¿Por qué razón un sumo sacerdote no saldría? Bueno, no se preparó lo suficiente. Se tenía que preparar 1 año para poder entrar al lugar santísimo. Entonces no se preparó lo suficiente, no hizo lo que agradó al Señor, y entonces o vio la nube directamente y en ese momento quedó fulminado. Dice el versículo 20 y 22, Levítico 16: cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades. Diga conmigo: todas las iniquidades. Eso es lo que hacía. Entonces recuerda, este es el macho cabrío que va a soltar. Pone sobre él sus manos, las iniquidades de los hijos de Israel las pone sobre él, dice, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Qué frase tan importante:
había un hombre destinado para llevarlo al desierto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Todos los pecados eran puestos sobre ese macho cabrío y era abandonado en el desierto. Y entonces, muchos siglos después, encontramos a Pilatos preguntando: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué gritaron todos? Suéltanos al Barrabás. ¿Al Jesús qué? No, ese ni lo queremos. No. Todos lo despreciaron. Todos quisieron a Barrabás. Y entonces todos los pecados, todas las culpas cayeron sobre nuestro bendito Salvador. ¿Cómo no tenemos que odiar el pecado? ¿Cómo no lo vamos a odiar si nuestro pecado fue lo que llevó a Jesús a morir en la cruz? ¿Cómo voy a seguir yo viviendo con pecado si mi pecado fue lo que llevó a morir a Jesús en la cruz? No fueron los judíos, no fueron los romanos, fuimos todos. Entonces hay gente que todavía sigue creyendo: no, en realidad a Jesús lo mataron los judíos. Vaya usted a pensar eso. Lo que llevó a Jesús a morir en la cruz no fueron los judíos solamente, fui yo también. Diga conmigo: yo también. Usted también y yo también llevamos a Jesús a morir. Y entonces Aarón ponía y reconocía los pecados. Imagínense, él mencionaba los pecados de todo el pueblo, las rebeliones, las iniquidades, todo lo confesaba, todo lo decía y lo ponía sobre ese macho cabrío y lo dejaba. Y lo llevaba, dice que una persona destinada a ello. Voy a terminar con esto. Entonces, ¿qué hacemos en Yom Kippur? Porque esta es una pregunta que muchos hacen, ¿no? Y a mí me la han hecho y seguramente a usted lo van a hacer. Cuando usted lo vean ayunando y diciendo: yo voy a guardar Yom Kippur o voy a hacer Yom Kippur, y te va a salir uno por ahí: pero ¿por qué haces Yom Kippur? Si todos los sacrificios ya los hizo Jesús, ya no es necesario hacer esos sacrificios. ¿Acaso eres judaizante? Te van a decir. Porque hasta se ponen así como que en un tono intelectual, como si se saben 3 versículos de memoria y ya creen que manejan la Biblia. Y digo: por favor, vamos a hablar de cosas serias, de cosas pertinentes. Vamos a profundizar y vamos a entender realmente la simbología de todo esto. ¿Por qué tengo que hacer yo Yom Kippur? Si Jesús ya hizo el sacrificio, si ya lo hizo todo, entonces yo ya no tengo que hacer nada. Bueno, eso es lo que enseña la iglesia cristiana en su doctrina cristiana. Pero como lo leímos al principio, número 1, es un estatuto perpetuo. Número 2, ¿acaso usted ya no sigue pecando? Dios lo limpió de sus pecados, pero mis amigos, de tus pecados pasados, lo que eras antes de Cristo, antes de conocer, de eso Él se encargó. Y estamos en Cristo y somos una nueva criatura, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso es cierto. Pero ¿quién de aquí ya no sigue pecando? La verdad es que todos seguimos pecando. Aunque no es nuestra identidad, ya no somos pecadores. Nuestra identidad es que somos unos hijos de Dios que aún pecamos. Hay algunos que se definen como: yo soy pecador. Esa no es tu identidad, porque si tú te sabes pecador, lo único que vas a hacer es ¿qué? Pecar. Entonces hemos entendido mal la gracia y entendemos la gracia como un permiso ¿para qué? Para pecar, porque pues estamos en la era de la gracia, entonces hay chance de todo, ¿no? Y entonces yo me paso de listo y no me pasa nada, yo hago y subo y bajo y voy y vengo y no me sucede nada. Eso es lo que tú crees. Pero cuando estés delante de Dios, ¿qué le vas a poder decir? Recuerda lo que Jesús dijo: de toda palabra que salga de tu boca vas a dar cuenta. Bueno, no solo de las palabras, de los pensamientos, de las acciones, de aquello que tú crees que nadie te vio, de todo ello. Lo único que quiero hacer no es condenarte, lo único que quiero es hacerte ver que es necesario el arrepentimiento. Hay un camino para volvernos a Dios y ese camino es Teshuvah. Arrepiéntete, vuélvete a Él. Este es el tiempo.
devolvernos a Él. Y yo sé que Dios está haciendo un despertar en la iglesia, donde muchos están volviendo a Él. Están dejando doctrinas vanas, doctrinas falsas, ligeras, light, y se están tornando verdaderamente al Dios de Israel, volviendo su corazón diciendo: ya estuvo, ya estuvo. Tomé el cristianismo como una excusa para mal usar la gracia. Ahora usted entienda que esto es una relación personal con Él. ¿Qué es lo que hacemos en Yom Kippur? Recuerde que yo le dije que al iniciar Yom Teruah la semana pasada, 10 días comienzan. Esos 10 días son conocidos dentro del pueblo de Dios como los días terribles. ¿Por qué son conocidos como los días terribles? ¿Sabe? En el futuro, durante esos 10 días, Dios empezará a traer juicio a las naciones. Lea por favor en su casa con calma Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 13. Eso es lo que va a pasar en Yom Kippur. Zacarías 12, Zacarías 13. Dios dice que va a poner a Israel como copa que va a hacer temblar a las naciones. Y entonces las naciones se van a empezar a levantar en contra del pueblo de Israel. ¿Cuándo? En un día como Yom Kippur. Entonces las naciones vienen en contra de Israel. Sí, las naciones que supuestamente le están apoyando ahorita no le van a apoyar más, se van a voltear en contra del pueblo de Israel y vienen a pelear contra Israel. La sorpresa es que cuando ellos creen que van a destruir a Israel, alguien se aparece por ahí con sus 2 piecitos en el monte, pone sus pies sobre el monte Sión y ¡fua! El resplandor de su presencia extermina a todos sus enemigos. Lea Zacarías 12, Zacarías 13, incluso Zacarías 14. Incluso usted va a encontrar en Zacarías 14 que Dios dice que las fiestas van a continuar porque son estatuto. Y Dios dice: quien no quiera venir a celebrar las fiestas, dice, yo no le voy a enviar bendición. Y entonces ahí el que queriendo y no va a tener que subir a Jerusalén a celebrar fiesta. Zacarías 14. Entonces es mejor que empecemos ¿qué les parece? Que empecemos a practicar para que cuando llegue ese día usted y yo no estamos así como nuestra cara de what, ¿qué es esto? ¿Yom qué? Y ese cuernito, ¿por qué lo están tocando, no? ¿Por qué está hablando en hebreo? ¿Por qué está diciendo esto? Mis amigos, nos estamos preparando para lo que viene en el futuro. Yom Kippur es una fiesta que apunta también hacia el futuro. ¿Sabe? Una de las prácticas también o costumbres es leer el libro de Jonás para Yom Kippur. Si usted puede tomarse el tiempo, lea el libro de Jonás. Jonás, ahí se va a ver usted, me va a ver a mí, va a ver a todos en Jonás. ¿Y saben qué? ¿Cuál es el momento crucial? El momento cuando Jonás está en las profundidades. Eso es lo que tiene que pasar en Yom Kippur. Tenemos que echarnos un clavado a las profundidades de nuestra vida. A veces hemos usado mal el perdón. A veces pensamos que el perdón es como una escoba mágica que mete todo debajo de una alfombra. Y decimos, perdón. No es simplemente perdón. Tiene que haber un arrepentimiento. Pero para que haya un arrepentimiento, usted tiene que examinarse. ¿Sabe? Lamentablemente a veces hablamos de perdón o de arrepentimiento en la iglesia, pero a veces decimos, ¿arrepentirme de qué? A veces usted ni siquiera sabe que lo está haciendo mal. Usted necesita evaluarse, necesita examinarse. Entonces es como si ahorita llega una persona por primera vez y le digo, tú te tienes que arrepentir de todos tus pecados y vente, voy a hacer la oración del pecador contigo. Pues tal vez entienda una cosa, 2 cosas de lo que es pecado, pero de todo lo demás no va a tener, diría mi papá, ni papa. No va a entender ni papa. Primero necesita entender que es pecado y de eso se tiene que arrepentir. Entonces hay cosas que nosotros a veces consideramos que no son pecado. Bueno, evalúate, examínate. Deja que la palabra de Dios llegue hasta la profundidad como le llegó a Jonás. Imagínense esa escena, Jonás en la profundidad, en la boca de ese gran pez. Imagínense. Hay muchos que dicen, no es cierto, eso no pasó, eso pasó en Pinocho nada más. Entonces hay unos que creen más la historia de Pinocho que la historia de Jonás. ¿Sabía usted que está documentado que
3 personas, están documentadas en la historia de la humanidad, 3 personas que fueron tragadas por un gran pez. O sea, no solamente fue Jonás, o sea, eso es algo verídico, es algo que puede pasar. Estas personas estuvieron en el vientre de un pez, estuvieron alrededor de un día. Usted lo puede buscar, estamos hablando de la información, no le estoy cuenteando. Estas personas, al salir del vientre del pez, dice las anécdotas, que estas personas salieron como una especie como de albinos. Por los ácidos del vientre del pez salieron demasiado blancos, ¿no? Entonces, de estar adentro del vientre de un pez. Entonces, a usted no le tengo que convencer. Si usted cree Génesis 1, Jonás, usted lo tiene que creer. Por supuesto que pasó. Pero a lo que voy es que usted tiene que ir a la profundidad y examinarse. No se examine por afuerita nada más. A mí Jonás me habla de ir a la profundidad, en la oscuridad, y darme cuenta: qué orgulloso he sido. He podido ayudar a alguien y no he querido ayudarlo. He buscado mi comodidad antes que ayudar a otros. He sido tosco con mi esposa, le he hablado mal a mi esposa, he tratado mal a mis hijos. No he sido sincero en cuanto a mis finanzas con Dios. No he sido honesto, no he sido transparente. Con mis hermanos en la comunidad no he sido una buena persona. Me escondo detrás del decir: es que yo soy así. No te estás preparando para cuando Cristo venga, porque cuando Cristo venga, ¿qué crees? Vamos a vivir como en comunidad. No vas a poder hacer tu vecindad del chavo. Vas a tener que aprender a convivir. Para eso estamos aquí, para eso nos reunimos cada domingo, para aprender a hacer comunidad. No, es que yo no me llevo con nadie, yo prefiero así de lejitos nada más. Aprende a hacer comunidad. Entonces eso no es otra cosa más que orgullo. Yo tengo mucho orgullo, yo le tengo que pedir perdón a Dios por ello, y lo he estado haciendo toda esta semana. Dios, examina, porque tengo mucho orgullo, tengo mucha vanidad en mi vida. Pero yo también quiero que usted lo haga conmigo. Vamos a evaluarnos. A veces somos tan fáciles para decir mentiras, para salir rápido de un asunto. Pues suelta una mentira. No lo hagas tan a la ligera. Considera a Dios en tus caminos. Ten temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Ten conciencia delante de quién estás viviendo, delante de quién estás caminando. Eso es tener temor de Dios. Mis padres me lo decían: no se te olvide, cuando me veían salir de casa, no se te olvide delante de quién estás caminando. Delante de Dios. Y a veces lo digo en tono de broma, porque a veces, como pensamos los cristianos, decimos: pues es que Dios se va a esconder, va a decir: ay, no, está haciendo algo malo, yo mejor me volteo, no voy a ver. Dios te está viendo. Soy yo el que le he escupido la cara a Dios, con mi falta de temor, con mi falta de reverencia, con tomar a la ligera muchas cosas que tengo que tomar con mucha seriedad. Póngase de pie, por favor. ¿Qué otra cosa hacemos además de leer Jonás, además de examinarnos? Pida perdón, por favor. Usted tiene de aquí al próximo miércoles para ponerse a cuentas con personas que Dios le va a estar mostrando, si no es que ya le está mostrando quién. Póngase a cuentas con su esposo, con su esposa. Póngase a cuentas con sus hijos. No caiga, por favor, en el engaño de decir: pues estamos bien, ¿no, vieja? Estamos bien. Ah, sí, estamos bien. Chócalas, puño de poder. ¿Sabe qué de cosas pasan en un año? Sí, a lo mejor a usted ya se le olvidó, pero su esposa, acuérdese que no es histérica, es histórica. Tiene la historia ahí. Esperaba más de ti y no lo hiciste. Esperaba que estuvieras, que cumplieras, no cumpliste. Y eso cala aquí. Eso duele. Y a veces nos hacemos fuertes y no pasó nada. No pasó nada, es cierto. Se lo dice un pastor. Y muchas veces tengo que pasar por alto muchas cosas y decir: aquí no pasó nada. ¿No? Inhalo amor. Hay que
soltar. Entonces, usted tiene de tarea de aquí al miércoles, póngase a cuentas. Su esposo, su esposa, sus hijos. Y no haga esto, por favor. Bueno, pues no sé, si te he fallado en algo, pues te pido perdón. Pues si te ofendí, pues perdóname. No. Usted sabe por qué tiene que pedir perdón. No es si te ofendí, no es si te hice daño. No, yo llego con mi esposa y le digo, perdóname porque me comporté como un patán. Perdóname porque no te tuve que hablar así. Entonces voy con mis hijos, perdónenme porque no les he dado ejemplo. Perdónenme porque he dicho cosas, he dicho una cosa y he hecho otra. Perdónenme porque he sido hipócrita. Todo tiene un nombre. Cuesta trabajo, mis amigos, cuesta muchísimo trabajo. Pero esa es parte de la limpieza. Pero por favor no use esta palabra, si te ofendí, si te hice daño. No, mi amigo, sabes si hiciste daño, sabes si lastimaste, lo sabes. Lo sabes, lo sabes. No le des vueltas. Ahora, si te toca recibir a alguien que te está pidiendo perdón, no digas, pues lo voy a pensar. Porque esa es la otra, ¿no? Y se ríen porque lo han visto en las telenovelas, yo creo. No creo que lo hagan ustedes, lo han visto en las telenovelas. Entonces, por favor, no hagan eso. Ya no me dio tiempo, pero quería hablarles de esos niveles que tiene el perdón. El perdón tiene diferentes niveles. Y a veces hay que utilizar el nivel más profundo para perdonar. Porque perdonar no es olvidar. Entonces a veces pensamos mal, decimos perdonar, y a veces te estás acordando, ni me has perdonado. No, es que perdonar no es olvidar. Tampoco perdonar significa que las relaciones se van a restablecer así. Ya te perdoné, entonces ya vamos a hacer los grandes cuates otra vez. No es cierto, yo he perdonado a mucha gente y ya no es, mis amigos. Yo le dije, yo ya te perdoné, yo te amo y te bendigo, pero ya no vas a ser mi amigo. Lo siento, no pueden volver a hacer las cosas igual. Esa es la verdad. Porque eso no significa perdonar. Yo ya no los tengo aquí. Yo ya los perdoné, yo ya los solté. Y que les bendiga el Señor. ¿Sale? Entonces, si yo llego contigo y te pido perdón, recuerda que tú también has sido perdonado por Dios. ¿Quién no puede perdonar? Quien no se sabe perdonado por Dios. Como yo no me siento perdonado por Dios, yo no puedo perdonar a nadie. Entonces viene alguien y te, oye, perdóname. Lo voy a pensar, no sé, no me siento bien. No es el momento. Mi amigo, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Este es el momento en el que ya deja de cargar con el pasado en el presente. Deja de cargar con eso. Mejor de una vez deslígate de eso. Sácalo de tu corazón. Deja de cargarlo en tu vida. Suéltalo ya. Es que si no va a entender como que pues ya le estoy dando chance, ¿no? Pues sí, Dios te dio más chance. Parece que lo estoy dejando ganar. No. Se trata que dejes de vivir en el pasado y que empieces a crecer. Toma la decisión. Termina con eso hoy. Entonces, por favor, familia de Colectivo 7, que no nos llegue Yom Kippur y no pase Yom Kippur y usted sigue rencoroso en contra de alguien, incluso entre nosotros mismos. Este es el momento, es ahora. A partir de ahora podrás ver y escuchar la prédica completa todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Recuerda que estará disponible en Spotify.